Buenos días. La Fundación Frederick Ebert en El Salvador y el Departamento de Economía de la UCA les dan la más cordial bienvenida a este evento, en el que se presentarán los resultados del estudio Sistema de Pensiones en El Salvador, un acercamiento feminista. En la mesa de honor nos acompaña Roberto Goches, jefe del Departamento de Economía de la UCA, Julia Aguilar, coordinadora de programas de la Fundación Frederick Ebert en El Salvador, Zaira Barrera y Sara Hércules, académicas del Departamento de Economía y consultoras de la FES, y Emilio Espingan Primo, representante de la campaña por una vejez digna. Para iniciar nuestro evento, tendremos unas palabras de bienvenida de parte del jefe de Departamento de Economía, Roberto Goches. Reciban estudiantes, docentes de la facultad, comunidad universitaria, público en general. Reciban un cordial saludo y una cordial bienvenida en este evento que estamos organizando la Fundación Frederick Ebert y el Departamento de Economía, que corresponde a la presentación de los resultados del estudio de pensiones en El Salvador, un acercamiento feminista. Las pensiones privatizadas son la papa caliente, ¿verdad?, de los diferentes gobiernos desde que se hizo tal esquema, a finales de los 90, por el costo social y político que tiene una u otra decisión en la población que se jubilará, la jubilada y la que no tendrá derecho a la misma. En los llamados años dorados del capitalismo, para hacer un recordatorio, se construyeron en otros lados del mundo, ¿verdad?, sobre todo en esos mundos desarrollados, los sistemas de pensiones públicos que abarcaron a una gran mayoría de la población económicamente activa. Mientras que en esta parte del mundo, en particular en nuestro paísito, a las patas arriba, fue a una parte minoritaria de la población. Importante, pero minoritaria. En los 90 se inició la privatización de los sistemas de pensiones, hacia finales de los 90, que siguió abarcando a una minoría de esa población. Algo se mencionó el tema de la cobertura, pero jamás hubo un cambio fundamental. Ni hablar de la diferente capacidad adquisitiva de esas pensiones en diferentes partes del mundo y cómo evolucionaba para los que están cubiertos por este sistema acá, en esta parte del mundo, ¿verdad? Es también notoria la calidad de vida de los jubilados en los países del primer mundo, ¿verdad?, los países desarrollados y en nuestro país. Valdría formularse algunas preguntas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que han dado origen a esa trayectoria? ¿Cuál es la situación diferenciada de hombres y mujeres en tal esquema, en el esquema vigente de pensiones? Y otras preguntas pueden ser: ¿el esquema privado de pensiones excluye la posibilidad de que los gobiernos echen mano de las mismas de manera coyuntural y antojadiza? Eso fue algo que por ahí se mencionó cuando se hizo el sistema. Y otra pregunta que me viene a la mente es: ¿el esquema privado avanzó en una mayor progresividad o por el contrario acentuó la regresividad del sistema de pensiones? Bueno, esperamos que este evento sirva para plantearse algunas preguntas, ¿verdad?, que nos permitan abordar de mejor manera la problemática de la pensión, ¿verdad? Las preguntas que nos hagamos son bastante importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son la manera de abordar la problemática? Y su respuesta que nos señale los caminos para dar una mejor atención a la problemática ligada a las pensiones, ¿verdad?, teniendo de trasfondo siempre, pienso, a los sectores mayoritarios y vulnerables del país, ¿verdad?, porque las pensiones se pueden analizar desde varias perspectivas. Sin más, los dejamos con el desarrollo del evento. Muchas gracias, Roberto. Ahora cedemos el micrófono a Julia Aguilar, coordinadora de programas de la Fundación Frederick Ebert en El Salvador, quien también nos brindará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidas todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar aquí en esta actividad. Para la Fundación Frederick Ebert es sumamente importante esta cooperación que tenemos y que estamos retomando con esta actividad con el Departamento de Economía de la UCA. Quisiera comentarles un poco del trabajo que hacemos en la Fundación para quienes no lo conocen.
La Fundación Friedrich Ebert es una fundación política alemana que tiene alrededor de 100 oficinas en el mundo, y desde estas diferentes oficinas colaboramos con diversos tipos de actores sociales y políticos en la búsqueda de la promoción de los valores democráticos, de la justicia social, de los derechos humanos, de la equidad de género y de la justicia ambiental y la justicia fiscal. Entonces, así tenemos en América Latina oficinas desde México hasta Argentina y Chile, y particularmente en América Central trabajamos como una red de oficinas desde Guatemala hasta Panamá, exceptuando Nicaragua, que ya no tenemos oficina. Pero en estas 5 oficinas tenemos 2 líneas de trabajo. Una que se llama Juventudes, que esta sobre todo tiene un programa de formación social y política dirigida a juventudes de diversos sectores. Entonces, que lo que quiere es fortalecer liderazgos jóvenes para la participación social y política. Creemos que a través de la organización es de la forma en que se alcanzan los derechos. Entonces, queremos apoyar a que las juventudes participen políticamente y defiendan las luchas con las que se identifican, y van así promoviendo otro tipo de organización social, política, económica, etc. Otra línea de trabajo que se llama transformación social y ecológica. Esta busca una actividad económica que no se base en la explotación ni de las personas ni de los bienes comunes ambientales. Creemos que se puede organizar la actividad productiva y la actividad reproductiva desde visiones de equidad y de justicia. Entonces, también tenemos otros que son proyectos a nivel regional. Por ejemplo, un proyecto que se llama Feminismos, porque también la Fundación Ebert está completamente comprometida con los valores que promueve el feminismo, que básicamente es la justicia de género. Entonces, y también hemos tenido algunos proyectos sobre justicia económica y justicia fiscal. Entonces, en el caso de justicia fiscal, por ejemplo, aprovecho para hacer la propaganda, tenemos una escuela que le llamamos Escuela por la Justicia Fiscal, que hacemos en colaboración con Oxfam El Salvador. En esta escuela hablamos sobre política fiscal, pero desde una perspectiva de derechos, ¿verdad? Y desde una perspectiva que piensa que no solo las y los economistas podemos hablar de economía. Muchas y muchos quienes están aquí son estudiantes de economía, entonces, pero nosotros también pensamos que la economía tiene un carácter social y un carácter político. Entonces, no solo técnico, y por lo tanto, se puede hacer política fiscal pensando en el reconocimiento de derechos o, por el contrario, afectando derechos. Entonces, esa es la discusión que queremos poner a través de la Escuela por la Justicia Fiscal. Y es una escuela abierta, así que si en algún momento quisieran participar, pues pueden seguirnos en las redes de la Fundación para postular a este programa. Otra cosa que me parece importante mencionar es que la Fundación Friedrich Ebert también está comprometida con la no discriminación y la cero tolerancia a acciones como el acoso sexual. Entonces también esto lo decimos en todas las actividades para que desde el principio todo el mundo sepa que cualquier acto de este tipo, la persona que se siente afectada se puede referir a las personas de la Fundación y podemos activar un protocolo contra el acoso sexual que tenemos definido a nivel de América Latina. Y bueno, ¿por qué hacemos esta investigación sobre el sistema de pensiones en El Salvador y con esta mirada, con este acercamiento desde el feminismo?
Entonces, la fundación, particularmente la fundación en El Salvador, venimos acompañando desde ya hace 10 años un espacio colectivo donde convergen organizaciones feministas y organizaciones sindicales, donde hablamos sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas, pero también sobre la necesidad de la existencia de un sistema de cuidados integral, un sistema público de cuidados. Entonces, pero en todas esas discusiones también reconocemos y vemos que los cuidados son determinantes para la participación laboral de las mujeres. Entonces, la historia de trabajo, la historia de empleo de las mujeres está determinada por los cuidados. Yo siempre repito eso mismo en todos los espacios a los que voy. A mí me parece que si hay empleo formal y empleo formal disponible, para los hombres suele ser más fácil decidir tomar un empleo que para las mujeres. Entonces, para las mujeres no solo depende si hay empleo formal o si hay empleo informal. La decisión depende de si tengo quien me cuide a mis hijos, si tengo quien me cuide a mi suegra que tiene diabetes, que si tengo un hijo o un sobrino, sobrina en silla de ruedas. Entonces, son decisiones que al interior de las familias a veces no se discute, sino simplemente se asigna la tarea de cuidados a las mujeres. Y estas mujeres pueden ser que antes estaban teniendo una vida laboral fuera de la casa, pero la necesidad de cuidados las hace salir temporalmente o definitivamente del mercado de trabajo. Otra es todas esas mujeres que a lo largo de la vida se dedicaron por completo al cuidado y que nunca en su vida pudieron cotizar al sistema de pensiones. No sé si ustedes se han preguntado si sus abuelas, si sus bisabuelas, si sus mamás, por ejemplo, alguna vez han cotizado o qué tanto van a tener de pensión. Ya me están sacando la tarjeta roja, así que ya me voy a callar. Entonces, pero simplemente llamarles la atención de que hay que pensar en estas cosas. Y esa es la intención de esta investigación y por eso muchísimas gracias a Zaira y a Sara por atender o asumir este reto de analizar este tema tan complejo. Y con eso sí me callo ya. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado involucradas en la organización de esta actividad. También parte del trabajo de la Fundación es reconocer que hay un trabajo invisible detrás de cada una de las actividades. Entonces, tanto desde la Fundación como del Departamento de Economía de la UCA han habido personas que no están acá sentadas, pero que a ella se debe el que hayamos podido hacer tener esa investigación y hacer esa actividad. Muchísimas gracias y espero que la investigación y la actividad sea de su interés. Muchas gracias, Julia. Pedimos a los miembros de la mesa que nos acompañen junto al auditorio para presenciar la ponencia de resultados. En este momento, Zaira Barrera y Sara Hércules, académicas del Departamento de Economía y consultoras de la FES, nos brindarán la presentación de los principales resultados del estudio Sistema de Pensiones en El Salvador, un acercamiento feminista, para lo cual tenemos un espacio de 30 minutos. Adelante. Muy buenos días a los estudiantes y al resto de personas que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos. Queremos, para empezar, invitarles a que se metan en este código QR. Ahí encontrarán un par de preguntitas que nos darán insumo para colocar la discusión de la que nos convoca ahora, ¿no? Que es el tema de pensiones. Entonces, métanse a ese QR, por favor, si les es posible, y respondan ahí este par de preguntitas y vamos a ver qué insumos nos da eso para iniciar la discusión. Aprovechando el tiempo que ustedes se van a tomar en responder este par de cosas,
vamos a presentarles la agenda con la cual vamos a desarrollar los resultados, vamos a compartir los resultados de este informe. En primera instancia, vamos a mencionar algunos aspectos que conforman los antecedentes de la mirada que queremos hacer, bueno, que hicimos del acercamiento feminista al sistema de pensiones. Luego, en un segundo momento, vamos a ofrecer insumos para responder a esta pregunta. ¿Se debe hacer cambios al SAP? Luego, en un tercer momento, nos haremos la siguiente pregunta, que también es muy importante. ¿Se puede hacer una reforma al SAP? Y, en cuarto lugar, vamos a hacer referencia a que si hacer algo es costoso, no hacerlo también lo es. Y finalmente vamos a hablar de las recomendaciones, algunas recomendaciones que apuntamos en este informe, pero que obviamente no agotan todo lo que se puede hacer para subvertir, digamos así, el sistema de pensiones, pero que sí ofrecen medidas, ideas de cómo se puede mejorar en lo inmediato y en lo mediato el sistema de pensiones para todas las personas. Bueno, vamos a proyectar ahora en pantalla cuáles son los resultados de la primera preguntita, a ver qué respondieron. Y dice, ¿qué tanta seguridad tienes de que recibirás una pensión en tu edad de jubilación? Y vemos ahí las respuestas. Tenemos 11 personas que dicen, seguramente voy a recibir. Tenemos 23 que dicen, a saber, o sea, no sé si voy a recibir, pero tampoco afirman que no lo harán. Y luego tenemos 16 personas que dicen, seguramente no voy a recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, y creciendo, va aumentando la proporción de personas que afirman que seguramente no recibirá pensiones. El recibir o no una pensión o el pensar en estas cosas probablemente sea algo que uno empieza a hacer a medida que se acerca, ¿verdad?, a la edad de jubilación. Sin embargo, pensar en el horizonte que nos espera en esta etapa de la vida afecta nuestra calidad de vida, ¿sí? Tal vez decir ahora mismo no estoy seguro o estoy seguro de que no recibiré pensión no va a ser igual de impactante en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, que cuando ya tengamos 50 años y cuando tengamos que pensar qué va a ser de nosotros y nosotras si no tenemos certeza de tener un ingreso o de tener satisfechas nuestras necesidades. Veamos la siguiente respuesta, por favor. Ya avanzaron a la siguiente pregunta, gracias. Y tenemos ahí, dice, ¿consideras que todas las personas deberían tener acceso a una pensión en su edad de jubilación, aunque no hayan cotizado? Esa es una pregunta central para verificar si consideramos que la pensión es un derecho universal al que toda persona debería acceder por ser persona, o si suscribimos la idea de que es un derecho que se debe ganar quienes tienen la previsión de ahorrar para ello y que quien no, pues que enfrente las vicisitudes de la vida como buenamente pueda, ¿verdad? Entonces, al final de lo que se trata es que mayoritariamente, de acuerdo con las respuestas que tenemos ahí, consideramos que todas las personas deberíamos tener acceso a una pensión aunque no hayamos cotizado. Es decir, consideramos la pensión como un derecho, ¿verdad? Las personas que afirman que no es así, pues probablemente tengan la idea que tampoco, bueno, que es bastante congruente con lo que vemos ahora, que es un derecho que se gana, ¿no? Que se gana y que hay que trabajar por ello y que hay que esforzarse para luego tener esta cotización, pero también hay otras formas de protección. Bueno, agradecemos mucho su participación en estas respuestas y ahora quisiera avanzar en el abordaje de los antecedentes de esta investigación. Y como punto de partida, quisiéramos resaltar la necesidad del enfoque feminista en el impacto de la distribución de los trabajos en el horizonte previsional. Avanzamos, por favor. Gracias. En 2022, solo 20 de cada 100 hombres de 60 años o más recibieron algún tipo de pensión, mientras que este número se reduce a 11 de cada 100 mujeres de 55 años
o más. Esto refleja, por un lado, la baja cobertura del sistema de pensiones y por otro, revela las características del mercado de trabajo. Sin embargo, quisiera que pusiéramos la atención en este esquema que presentamos allí para entender cómo se relaciona eso con aspectos que suelen quedar fuera de los análisis convencionales, pero en los que la economía feminista coloca la atención y llama particularmente a prestar estudio y a prestar análisis y a visibilizar estos aspectos. Tomemos como punto de partida aquello que dice allá, bueno, no sé, no funciona, que dice economía entendida como mercantil y monetaria. Si circunscribimos el entendimiento de lo económico a lo mercantil y a lo monetario, quedan aspectos vitales del proceso económico en las sombras. Sacarlo de las sombras es el llamado de la economía feminista. Visibilizar que lo que ocurre en eso que ahora mismo está en las sombras, de acuerdo a la economía convencional, y ponerlo como una parte relevante del proceso económico, del proceso de generación de bienestar, es una de las consignas de la economía feminista, redefinir qué se entiende por económico. Eso significaría también pasar al segundo punto, que es abajo, la noción de trabajo limitado a la figura de empleo asalariado permanente. Es decir, la economía feminista también tensiona, cuestiona lo que entendemos por trabajo y lo que se registra por trabajo en las encuestas. Porque si la encuesta registra una actividad como no trabajo, pues la persona que lo realiza queda como no trabajadora y por tanto queda excluida del goce de la participación de la generación de riqueza y de bienestar en la sociedad. Pero si estas dos concepciones limitadas de lo económico y del trabajo están allí, además hay que sumarle el tercer elemento, gracias, que es el de los derechos de la población trabajadora, con una visión proempresarial. Y este elemento lo agrega el modelo neoliberal en particular, que se caracteriza por la profundización de un proceso de precarización del trabajo y que convive con una actitud proempresarial de las instancias que se supone deberían defender los derechos de la población trabajadora, pero que han sido cómplices de la violación sistemática de derechos laborales. Uno de ellos, por ejemplo, es que muchísimas personas no cumplen finalmente la cantidad de tiempo de cotización porque sus patronales le habían estado robando las cotizaciones, se las descontaban y no las reportaban. Entonces, esa era una práctica de la que las personas se daban cuenta hasta que llegaban a hacer los trámites de la pensión y se daban cuenta que le faltaban 5 años, que le faltaban 1 año y que hay patronos que no reportaron. Y estas situaciones ocurrieron con el conocimiento de algunas autoridades. Entonces, este componente del neoliberalismo, sumado al siguiente, que es la mercantilización de derecho a la pensión, particularmente a través de la reforma de pensiones que se aprobó en 1996 y entró en vigencia en el 98, y en donde la pensión quedó únicamente como un derecho para quienes, primero, pudieran cotizar y segundo, cumplieran con todos los requisitos, con el número de cotizaciones, con el pago de la comisión a la AFP y con la edad de jubilación. Entonces, si sumamos todos esos elementos, si los tenemos en cuenta, llegamos a este elemento que habíamos señalado antes de la baja cobertura del sistema de pensiones para las personas adultas mayores. Entonces, ¿por qué y para qué una visión feminista? Lo tenemos en la siguiente diapositiva. Porque el proceso de mercantilización de derechos, que le acabo de mencionar, ocurre sobre una base económica y social que la vivimos diferente si somos hombres o si somos mujeres, o en razón al género. La distribución de trabajos y empleos está relacionado con eso. El uso del tiempo, los salarios, las condiciones de trabajo y la participación en espacios de decisión. Todos esos son áreas, ámbitos donde se manifiestan desigualdades por razones de género. Entonces, si lo vemos desde abajo, en el caso de la participación en el trabajo, ubicamos a la base la división sexual del trabajo, que coloca principalmente a las mujeres en actividades de cuidados, tanto de manera remunerada como no remunerada, sobre todo, y que ubica a los hombres mayoritariamente en actividades remuneradas. Más adelante, me parece, Sara va a comentar sobre eso. Esto lleva a una exclusión de la participación por parte de las mujeres, porque la encuesta las clasifica como inactivas económicamente, o sea, como que lo que hacen es no trabajar. Entonces las deja por fuera,
pero también hace que la vivencia de los trabajos del cuidado ocurra de maneras más adversas. Aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo se cuida? ¿Se tienen apoyos para el cuidado? ¿Cuál es el desgaste que supone cuidar en esas circunstancias tan adversas? El desgaste físico y mental que supone para quienes cuidan, sabiendo que lo que hacen no es considerado como trabajo, no les va a reportar ingresos, no les va a reportar cotizaciones para las pensiones tampoco, y tampoco a veces, en la mayoría de los casos diría yo, es valorado a nivel socialmente. La distribución desigual de los trabajos impacta en el horizonte previsional. Es decir, participar en trabajo no remunerado es casi no, es una condena, no tener pensión y a depender de las ayudas familiares en etapa de la adultez mayor. Y en este caso, como son las mujeres las que realizan esas actividades, tienen poco acceso a pensión por vejez. Y el sistema económico al final no prioriza la sostenibilidad de la vida, porque las mujeres somos la mayoría de la población que cuida y la mayoría de la población que necesitará ser cuidada por la evolución demográfica del país. Finalmente, como un elemento necesario de tener en cuenta en este horizonte es que el sistema de pensiones en El Salvador tiene como 3 componentes. El sistema público de pensiones, que está en vía de extinción, ¿verdad? Porque fue reformado en 1996, pero que todavía persiste una parte de población en este sistema. Luego tenemos el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el IPFA, que funciona como un sistema de reparto y que no vamos a incluir esas especificidades del IPFA en este estudio. Y luego tenemos el Sistema de Ahorro para Pensiones, que es lo que le llamamos el SAP, que es sobre todo donde se ubica este estudio. En estos esquemas de pensiones juega un papel clave la dependencia patronal, es decir, son sistemas que funcionan y cubren principalmente a personas asalariadas de forma permanente. De hecho, mientras que el 55% de las personas ocupadas se desempeñan en trabajos que no son asalariados permanentes, el 66.8% de las personas en esa categoría cotizan al SAP. Es decir, si uno es asalariado permanente, tiene mucha más probabilidad de cotizar que si uno es no asalariado. Entonces, es un sistema que funciona para este tipo de empleo. Bueno, ahora le dejo la palabra a Sara para abordar otros de los aspectos del informe. Gracias. Susan, ¿podemos avanzar? Y justo como bien mencionaba Zaira, durante el trabajo iniciamos haciendo este análisis, ¿verdad? De por qué era relevante tener un enfoque desde la economía feminista. Porque usualmente cuando se hacen los estudios sobre el sistema de pensiones en general y el SAP ahora, ¿verdad? Por su, dentro de la poca cobertura que hay de las pensiones en general, el SAP es ese segmento más relevante. Usualmente se ve solo desde la perspectiva financiera o fiscal. Nos hacemos la pregunta de, por ejemplo, ¿hasta dónde va a llegar la cuenta de garantía solidaria? ¿Hasta cuándo vamos a tener, van a cambiar, por ejemplo, la edad de jubilación para que alcance, por ejemplo, el fondo que se está gestionando en las cuentas de ahorro individual o en el sistema de pensiones en general? Pero este enfoque lo que hace es dejar de lado el problema de por qué es realmente que una de cada 4 personas en el país, y con mayor diferencia, cuando vemos las diferencias a nivel geográfico o a nivel de género, como hemos concentrado acá, por qué es que se dan esas diferencias, cuáles son los problemas que plantean para el futuro y cómo lo podemos ir desgranando desde el mercado de trabajo. Entonces, siempre dentro de los antecedentes, hicimos esta distinción de cuáles son 3 factores principales que afectan a las mujeres para poder obtener una pensión por vejez, es decir, esa que viene directamente de los aportes individuales a través de la cotización. Y distinguimos 3 en específico. El primero es la feminización de la precariedad laboral, el segundo es la distribución y la protección social que existe actualmente hacia los cuidados y el trabajo no remunerado, y el tercero es el costo de la maternidad. Si podemos avanzar, gracias. Entonces, en esta diapositiva pueden observar, en el estudio lo hemos desarrollado con más información, pero queríamos resaltar algunos datos importantes. Por ejemplo, acá tenemos la población urbana ocupada en sectores de baja productividad o el sector informal. Y esto lo tenemos por sector, ¿verdad? Y lo tenemos, en este caso, dividido por sexo. Esto fue para el año 2020. Entonces podemos ver cómo
de esta población, ¿verdad? De la población de mujeres, por ejemplo, el 68.6% se encuentra trabajando en sectores de baja productividad. Los hombres también en una menor proporción del 54.4%. Ahora bien, ese dato general, cuando lo vemos desgranado, nos muestra algunas diferencias que están vinculadas también a diferencias en remuneración, a diferencias en protección y en productividad. Como por ejemplo, cuando vemos las actividades de microempresa y las personas asalariadas en la microempresa, vemos que ahí hay una mayor presencia de hombres, al igual que personas asalariadas, pero que están en profesiones no técnicas, ¿verdad? No profesiones no técnicas. Pero cuando vemos la presencia de las mujeres, vemos que ellas están más como trabajadoras independientes, que están no calificadas, ¿verdad? Es decir, incluso cuando vemos los sectores de baja productividad, existe una figura de salario, pero que no es formal, es decir, que no cuenta con las garantías, por ejemplo, de la cotización, que es lo que para esta investigación nos interesa. Pero cuando vemos los niveles más bajos de desprotección, es ahí donde resalta la participación de las mujeres. En el trabajo independiente, como podemos ver acá, de las personas no calificadas y cuando vemos en las personas no calificadas en comercio y servicio. Entonces, esto ya nos va dando luces acerca de cuáles son algunas diferencias de la distribución del trabajo remunerado que afecta tanto a la remuneración y a la seguridad laboral de forma directa, como también a la distribución del tiempo. De hecho, en otra investigación que también resaltamos dentro del trabajo, se encuentra que el perfil de la precarización laboral para El Salvador es precisamente una mujer rural de 33 años. Acá podemos observar cuando hacemos una estimación, entonces, del tiempo que invierten las personas en esta definición más amplia del trabajo y que incluye los trabajos no remunerados con el remunerado, encontramos que si tomamos solamente las horas trabajadas la semana anterior, en la primera columna tenemos las horas trabajadas por los hombres y en la segunda las horas trabajadas por mujeres. Vemos que hay una diferencia pequeña de 3 horas, donde los hombres trabajan más que las mujeres de forma remunerada a nivel salarial. Pero cuando vemos el trabajo no remunerado, con las diferentes categorías que nos permite ver la encuesta de hogares, que son, por ejemplo, cuidar y atender sin pago a niñas y niños, horas dedicadas a reparar o dar mantenimiento a la vivienda, horas dedicadas al quehacer del hogar, a acarrear leña, agua, a cuidar animales domésticos, a planificar las finanzas. Ahí vemos que existe una diferencia significativa, donde la carga total del trabajo no remunerado para los hombres es de 8.64 horas semanales en promedio y para las mujeres de 23.29. Y si ven un poco las categorías, podrán ver que también se replican los roles de género incluso en el trabajo no remunerado, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres dedican más tiempo a el mantenimiento de la vivienda, ¿verdad? Más del doble que las mujeres, pero en el quehacer del hogar, que es la actividad que tiene más peso, que es no remunerada, vemos que las mujeres invierten aproximadamente 16 horas semanales en comparación a 5 de los hombres, alrededor del triple. Entonces, esto deriva en que cuando vemos la jornada completa, que incluye ambos tipos de trabajo, las mujeres en promedio trabajan 11 horas más semanalmente. Pero esa es la primera diferencia que podemos ver en términos de carga. Pero una diferencia súper importante que es para analizar este panorama previsional es, si tomáramos esta jornada completa de manera individual, ¿qué porcentaje es remunerado? Para los hombres, alrededor del 83% de su tiempo es remunerado. De todo el tiempo que trabajan en ambos tipos, el 83% es remunerado. Pero las mujeres, solo el 63% lo es. Entonces, por un lado, en promedio, trabajan más en sectores de baja productividad o informales sin acceso a la previsión social o a la protección. Usualmente tienen una remuneración menor, que lo vemos también en la brecha salarial, pero además de todo su trabajo, solo un poco más de la mitad es remunerado. Desde ahí vamos viendo cómo se va construyendo esta brecha y esta desventaja en
la creación del ahorro para el futuro, ¿verdad? Para la vejez. Ahora bien, si vemos las mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar, también es importante resaltar que no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer rural que ser una mujer urbana, una mujer que está en el quintil 5 de ingreso, una que está en el primero, y eso también lo hemos resaltado acá, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en este gráfico podrán observar que si bien a medida va incrementando el ingreso en los hogares, las mujeres van teniendo una menor participación exclusiva en las labores del hogar, pero sigue siendo significativa, ¿verdad? Y podemos observar cómo esto se acentúa más en el caso de las mujeres rurales con brechas importantes. Si bien esto nos va mostrando cómo se crean esas brechas territoriales, además que vienen por ingresos, porque probablemente existe probabilidad de poder pagar por el servicio de los cuidados, cuando vemos, por ejemplo, donde trabajan mayoritariamente las mujeres que trabajan en trabajos del hogar remunerado, el 90% está en hogares que son clasificados como no pobres, ¿verdad? Entonces ahí se amplían las brechas. Otra información complementaria a este gráfico es que cuando comparamos los hogares con menores y sin menores, es decir, con niñas y niños dependientes, vimos que la carga de trabajo remunerado de las mujeres no cambia, pero en el trabajo no remunerado sí que cambia y genera una gran presión, que es lo que vamos a observar con el costo de la maternidad. Y esto nos va mostrando, ¿verdad?, cómo estos factores se van acumulando para generar estas brechas en la previsión social. El tercer factor que quisimos contemplar fue el costo de la maternidad, específicamente el costo de la maternidad biológica. En este sentido, lo que hicimos fue tomar como referencia el ingreso de las mujeres que eran no cotizantes, ¿verdad?, a las AFP ni al ISS, y específicamente del ISS, en el año 2022. De ellas, su ingreso mensual promedio fue de $279.40. Algo importante es que cuando hablamos de la previsión social en general y cuando hablamos también en términos de salud, vemos cómo no solo que se pierde el derecho a un ingreso en el futuro, sino que también las garantías que se van construyendo a lo largo del periodo de cotización. Por ejemplo, actualmente la ley del ISS reconoce un subsidio del 100% del salario base de la mujer cotizante por maternidad equivalente a 16 semanas, incluyendo el parto, por la maternidad biológica. Ahora, sabemos que esa cotización se da mayoritariamente para las mujeres que están en la figura de asalariadas permanentes y que están con un trabajo formal, ¿verdad? Entonces, en El Salvador, alrededor del 70% de las mujeres que tienen un trabajo no cotizan el ISS. Entonces, si tomamos como referencia estas 16 semanas que sí brinda la ley como una garantía de protección, vemos que hay una pérdida mínima promedio estimada de $1.081.60 durante este periodo de 16 semanas para las mujeres que no cotizan el ISS y que además, pues durante ese tiempo tampoco tienen acceso a una cotización a la AFP. Entonces vemos cómo desde la maternidad biológica, desde el momento del parto, en términos de protección social, se crea un costo que va disminuyendo tanto la calidad de vida a través del acceso a un ingreso, como acentúa más las diferencias entre las mujeres que tienen acceso a un empleo formal, las que no, y aún más las que son totalmente dependientes de otros ingresos. Y, como les mencionaba, cuando analizamos la carga de tiempo para las mujeres que se dedican o que realizan cuidado de menores a 5 años, acá analizamos la diferencia por la tipología de pobreza del hogar. Vimos los hogares con pobreza extrema, los hogares con pobreza relativa y los no pobres. Ahí distinguimos por el número de niñas y niños menores de 5 años y el número de horas invertidas por mujeres y por hombres para cada tipología de pobreza. Como podrán observar en la tabla, cuando vemos en el caso de las mujeres las horas invertidas, vemos que aumentan a medida va aumentando el número de menores. En el caso de los hombres vemos una tendencia que es un poco más
más estable, un poco más dispersa, ¿verdad? Algo interesante es que si vemos, por ejemplo, para el caso de 3 menores y comparamos cada uno de estas tipologías, vemos que en pobreza extrema, en pobreza relativa y en hogares no pobres, los hombres dedican prácticamente la misma cantidad de tiempo al cuidado de menores. Pero observen en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres se más que duplica cuando comparamos hogares no pobres con aquellos de pobreza extrema. Podemos... Y ante ello, la pregunta es, ¿podemos hacer entonces cambios al SAP sobre esto? Gracias. Bueno, para responder a esta pregunta de si se debe, es importante retomar algo que mencionó Sara. Hasta ahora en El Salvador las reformas al sistema de pensiones han respondido más a razones fiscales y financieras que al bienestar de las personas. O sea, no ha sido el bienestar de las personas la razón principal por la cual se han hecho las reformas al sistema de pensiones. Entonces, como ya veíamos antes, si vemos ahí al final donde dice personas sin seguridad social, vemos que hay una diferencia que ya fue señalada previamente, y es que si bien la cobertura es baja para hombres y mujeres, porque solo 20 de cada 100 hombres y aproximadamente 11 de cada 100 mujeres tienen pensiones, lo que decíamos e insistimos es que las razones por las cuales la cobertura es baja cambia. De hecho, si vemos en la siguiente diapositiva, gracias, vemos que las mujeres somos la mayoría de las personas en edad de jubilación. De cada 100 personas que tienen edad de jubilación, 65 son mujeres. Entre otras cosas, primero porque somos mayoría de la población y segundo porque nuestra edad de jubilación llega antes, a los 55 años, frente a los 60 años de los hombres. Entonces, somos la mayoría de las personas en edad de jubilación. Sin embargo, somos la menor parte de las personas que tienen seguridad social contributiva a través de una pensión por vejez, ya que solo 44 aproximadamente de las personas en edad de jubilación que tienen pensión son mujeres. Y luego tenemos que las mujeres somos la mayoría de las personas que tiene pensión por sobrevivencia, lo vemos, somos el 67%, somos la mayoría de las personas que recibe contribución social no contributiva, o sea, programas como por ejemplo la pensión básica universal es especialmente sensible para las mujeres, y también somos la mayoría de la población que no tiene ningún tipo de ingreso por seguridad social estando en edad de jubilación. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿de qué depende, de qué tipo de ingresos dependen las personas adultas mayores en El Salvador si no tienen pensión? En el informe encontrarán, cuando lo consulten, que las mujeres, bueno, tanto mujeres como hombres reciben remesas, ayudas familiares, trabajos por ingresos propios e ingresos por pensión o no tienen ningún ingreso. Para las mujeres, tenemos que 23 de cada 100 mujeres no tienen ningún ingreso, ni por trabajo propio, ni por remesas, ni ayudas familiares, frente a 16 de cada 100 hombres. Es decir, para los hombres hay más posibilidades de tener ingresos y sobre todo si son ingresos por trabajo propio. Para las mujeres es más importante el ingreso por ayudas familiares, ya sea remesas o ayudas familiares de personas que están en El Salvador. Ahora, para las que sí reciben pensiones, tenemos una situación en la que hay una brecha y los hombres tienen en promedio mayores pensiones que las mujeres, salvo en el caso de las pensiones por sobrevivencia, porque como ya mencionábamos, como las mujeres suelen tener en promedio menores salarios que los hombres, un hombre que herede pensión por sobrevivencia tendrá más probabilidad de tener una pensión por sobrevivencia más baja que una mujer, ¿no? Porque el ingreso de él es mayor. Luego, si avanzamos a la siguiente, lo que vemos en el panorama previsional para las mujeres lo ilustramos en este circuito, si quieren. Tenemos a toda la población en edad de trabajar femenina, que la encuesta clasifica mayoritariamente como económicamente inactiva, ¿verdad? Y una gran parte, más del 65% de esa población inactiva, lo es por razones de cuidado y de obligaciones familiares. Esta población, que la vemos allá arriba, el escenario más probable que tiene es no tener ninguna pensión o, si está emparejada con una persona cotizante, con un hombre cotizante, tendrá pensión por sobrevivencia. Pero luego tenemos las mujeres que son económicamente activas, según la encuesta. Estas mujeres pueden ser asalariadas, que es la parte de abajo, o pueden ser no asalariadas, que es la parte de arriba. Las mujeres son mayoritariamente no asalariadas, porque
el trabajo por cuenta propia, por ejemplo, les permite compatibilizar mejor con los cuidados. Entonces, trabajando en esas actividades, lo más probable es que no tengan pensión o nuevamente tengan pensión por sobrevivencia. Pero luego tenemos a las que sí tienen un trabajo asalariado. Y estas mujeres tienen 3 posibilidades. Cumplen los requisitos para tener una pensión, entonces tendrán una pensión por vejez, que muy probablemente será en promedio menor que la de un hombre. O bien, no alcanzan los requisitos y se quedan sin pensión por vejez, pero logran una pensión por sobrevivencia. O el escenario más favorable, que no es tan común, pero sucede, y sobre todo con mujeres, tienen las 2 pensiones, por sobrevivencia cuando fallece su pareja y además su propia pensión porque lograron pensión por vejez. Entonces, ese es el panorama que se dibuja para las mujeres y que está íntimamente relacionado con la división sexual del trabajo. Finalmente, para las personas en edad de jubilación, como dijimos antes, no es igual la importancia de los programas no contributivos. La pensión básica universal es especialmente importante para mujeres. 7 de cada 10 personas que reciben pensión básica universal son mujeres. Entonces, viendo esta panorámica, la respuesta a la pregunta inicial, ¿se debe hacer cambios en el SAP? Sí se debe. Se debe si nos preocupa el bienestar de las personas adultas mayores. Se debe además hacer cambios si queremos equiparar las condiciones de los hombres y de las mujeres. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿se puede? ¿Verdad? O sea, se debe, pero ¿se puede? Y la respuesta a esta pregunta la hemos planteado en los siguientes términos. Hay investigaciones, sobre todo de Carmelo Mesa Lago, de María Elena Rivera también, Álvarez y Barrera también planteamos en esta investigación que las razones fiscales y financieras y o políticas incluso son las que impulsan las reformas de pensiones. Pero esta privatización total o parcial del sistema de pensiones no fue implementada solo en El Salvador, sino en 13 países de América Latina, en 3 de los cuales, El Salvador, México, en 4, Chile y República Dominicana tienen un sistema público totalmente cerrado a nuevos cotizantes, o sea, en extinción o extinto ya. Argentina y Bolivia, que en su momento privatizaron parcialmente, realizaron una reforma de pensiones para regresar a un sistema público. Se le dieron un golpe de timón y cambiaron. Y luego tenemos a Costa Rica y Uruguay, que cuentan con un sistema mixto que combina un pilar de reparto administrado por el Estado y un componente de ahorro individual. ¿Esto qué nos lleva? Sí hay precedentes de países que han dado un golpe de timón y han cambiado de manera radical el sistema de pensiones, o al menos lo han compatibilizado con un componente público. Pero para que eso suceda en El Salvador, que tendría que suceder si queremos que haya mejor cobertura, tiene que haber algo que no ha habido hasta ahora y peor en la pasada reforma 2022. Tiene que haber diálogo social. No tiene que ser una decisión que se tome a espaldas de la población y de la población tanto cotizante como no cotizante, pensionada y no pensionada, y poner los criterios técnicos, fiscales y financieros al servicio de un sistema de pensiones que amplíe el bienestar. Entonces, ¿se puede realizar reforma? Se puede, pero tiene que haber diálogo social. Ahora la pregunta es si se puede el diálogo social, pero no nos vamos a meter ahí ahora. Sigue Sara. Gracias. Solo para acotar también algo que nos interesaba mencionar era que sabemos que existe la necesidad de hacer una reforma del SAP, una reforma. ¿Se puede hacer? Sí. Hay precedentes que se puede reestructurar el sistema, como hay otras experiencias internacionales, así como hay recomendaciones como las que vamos a plantear a continuación. Pero algo importante es que hacer algo es costoso, como lo vamos a plantear. Es asumir un costo fiscal de una estructura excluyente estructuralmente, ¿verdad? Pero no hacer algo es sumamente más costoso. Y en el estudio podrán encontrar cómo hemos desarrollado estos 4 puntos. El primero es que la falta de seguridad social es un riesgo fiscal contingente. ¿Por qué? Las personas siempre vamos a tener necesidad de consumo, independientemente de si tengamos un ingreso o no. Las tendencias, y esto va ligado con el punto 2, vamos a tener una transición demográfica en la cual vamos a revertir nuestra estructura de dependencia, es decir,
A medida pase el tiempo, alrededor de 2050, cada vez más, el grupo poblacional de 65 años de edad o más va a ir teniendo más relevancia hasta ser el sector mayoritario. Lo vemos ahora en otros países, nosotros vamos hacia la misma trayectoria, solo que un poco más lento, ¿verdad? Hay factores agravantes como la migración, que expulsan a la juventud y que están acelerando ese proceso de transición. Sin embargo, la transición nos va a llevar a esa estructura revertida. Y como bien mencionaba Zaira, el escenario que vamos a tener es que las mujeres en el presente somos la mayoría de la población y lo vamos a seguir siendo por cómo son las proyecciones poblacionales. Ahora, de ellas sabemos que la gran mayoría no va a haber tenido acceso a una cotización, por tanto no va a tener acceso a una pensión por vejez y además van a ser las principales cuidadoras y las principales demandantes de cuidados. Así también, como es el tercer factor, a medida avance esta transición demográfica, va a irse identificando e intensificando esta demanda de los cuidados, que es una necesidad permanente y sin un cambio estructural, una estructura de cuidados, pues esto agravará incluso más esta situación de tener que responder ante una crisis. Por ejemplo, nadie esperaba la pandemia, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado en términos fiscales? Un grave endeudamiento que llegó casi al 90% de nuestra capacidad productiva. Lo mismo pasa cuando hay una crisis social, es decir, en este caso, con una mayoría de la población sin una protección social, sin un ahorro para la vejez, igual tendrá que haber una respuesta. Lo único es que esto se va generando, se va construyendo como un riesgo fiscal que va a depender de la realización de esa crisis en caso no se haga una reestructuración. Y esto finalmente también genera una presión sobre la movilidad social. Y podemos pensar en nuestros hogares, ¿verdad? En cuántos de nuestros hogares, o bien, por ejemplo, las mujeres dejan de trabajar por cuidar, como mencionaba Julia, o bien se asume el costo monetario de todos los hogares para poder financiar una estructura de cuidados. ¿Cuál es el costo de eso desde la perspectiva de movilidad social? Pues que precisamente esto se corta. Y no solo es un recorte, digamos, a nivel de hogar, sino que finalmente es un recorte a nivel de la economía en general. Entonces, estos 4 factores que los desarrollamos en el trabajo nos muestran que si bien una reforma es necesaria y sería costosa, no hacer nada es aún más costoso. Y ante ello planteamos las siguientes recomendaciones. Nos hemos planteado 3 horizontes. El primero es el inmediato. El inmediato es, ok, tenemos el SAP ahora como estructura dominante. Antes de hablar, digamos, o tomando en cuenta que esa es la estructura que tenemos, que puede cambiar, ¿qué podemos hacer en el presente? En lo inmediato, lo primero es rehabilitar el programa de pensión básica universal, que actualmente es un programa con un formato de subsidio, es decir, que no forma parte en sí de la estructura de pensiones, sino que es un subsidio que se le daba a los hogares y si pudieron observar en el gráfico, ha ido cayendo y es alrededor del 0.2% de los hogares que califican. Entonces, no es significativo y además está muy, muy focalizado. Entonces, la idea es rehabilitar ese programa de pensión básica universal para realmente tener un alcance de la población adulta mayor que así lo necesita, con el fin de que se amplíe este derecho a un ingreso, ¿verdad? Pero esto reconociendo el costo fiscal en el presente de tener una estructura que es excluyente. Ahora bien, en la segunda propuesta va orientada hacia la reconfiguración del estatus de la persona beneficiaria por sobrevivencia. Esto es porque, como vemos, las mujeres mayoritariamente tienen acceso a una pensión por sobrevivencia, pero la distribución de los ingresos por la pensión cambian drásticamente. El porcentaje que recibe una persona con pensión por sobrevivencia es mucho menor al que recibe una persona con pensión por vejez. Entonces, se debe reconfigurar para poder garantizar que mientras existe esta estructura desigual y que tiene su raíz en una redistribución o una distribución que no es equitativa de los trabajos, ¿verdad? Se puede pensar en cómo distribuir de mejor forma la pensión por sobrevivencia y asimismo pensar en los criterios para definir dependientes que reciban esta pensión, porque sabemos que los hogares pueden ser unipersonales, pueden ser con otras estructuras que no corresponden con el sistema heteronormativo que plantea también el SAP y la configuración que propone para gozar del derecho. En lo inmediato,
en el mediano plazo también presentamos 2 propuestas concretas. La primera es, sabemos que la falla estructural se basa en la baja cobertura, que la baja cobertura también se alimenta de una medición incorrecta del trabajo, una invisibilización del trabajo de los cuidados no remunerados, y esto va generando un ciclo vicioso. Entonces, en lo inmediato tenemos que facilitar la entrada al sistema de personas que actualmente no se encuentran en esa categoría de asalariadas permanentes, que es realmente para quienes está diseñado el SAP. Entonces, esto se puede hacer pensando, por ejemplo, en los sectores de baja productividad, las personas que no tienen acceso a la economía formal y, por tanto, las protecciones que da un empleo formal a través de la implementación de un monotributo. También ofrecer incentivos, como puede ser, por ejemplo, una contribución paritaria para hacer que esto sea accesible para la población que no es asalariada permanente, porque, por ejemplo, ser independiente literalmente es el doble de caro que ser asalariado. Entonces, esta es la primera recomendación en lo inmediato. Y la segunda es facilitar que las personas que no pueden gozar del derecho a una pensión porque han cotizado, pero no cumplen con alguno de los criterios, como ya bien los mencionaba Zaira, se pueda crear mecanismos para poder captarlas, para crear mecanismos de retención y que puedan finalmente gozar de su derecho a una pensión. Hay personas que no tienen una pensión vitalicia porque no cotizaron 5 años o 4, como bien mencionaba ella, ¿verdad? Entonces, esto se puede mejorar, se pueden crear mecanismos o incentivos para que puedan entrar y gozar del derecho a una pensión. Y finalmente, más allá de una pensión por vejez, es importante reconocer que las personas tenemos múltiples necesidades más allá del ingreso y que van alrededor de la salud, la alimentación, los medicamentos, el transporte, la recreación, entre otros. Entonces, a partir de ahí hemos propuesto 6 servicios y bienes complementarios que brindan garantías para que las personas, la población adulta mayor en edad de jubilación, puedan tener acceso a una vejez digna. Así como, por ejemplo, la provisión de alimentos, ya sea directamente a través de un subsidio monetario o en especie, para garantizar el consumo de estos por parte de la población, el precio diferenciado o la gratuidad de los medicamentos, así como el acompañamiento a los tratamientos, ¿verdad? Y sabemos que esto se puede implementar, hay evidencia. Por ejemplo, ¿cuántas personas de ustedes no optaron por el kit del COVID, ¿verdad? ¿Cuántas le llamaron todos los días para ver cómo iba su evolución? Es algo totalmente factible que ya se ha implementado. Centros de cuidados, asimismo, y el transporte a estos, así como a hospitales y centros de salud para las personas que tienen una dependencia de movilidad o que se encuentran en situación de abandono y que necesitan ese acompañamiento. Y finalmente, un enfoque comunitario de la seguridad desde una visión integral. Por ejemplo, esto se ha implementado en términos de seguridad. La policía comunitaria creo que puede ser un concepto que nos suena bastante familiar, pero también hay otras formas de proveer servicios que tengan este enfoque comunitario, como desde el trabajo social, y que pueden brindar esa estructura operativa para llevar a cabo esta estructura de acompañamiento y finalmente que las personas, la población adulta mayor en edad de jubilación pueda tener acceso a una vejez digna. Gracias. A continuación, tendremos los comentarios al estudio por parte de Carmen Urquía, coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA. Carmen nos envió sus comentarios a través de un video porque no ha podido acompañarnos presencialmente. Veamos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carmen Urquía. Yo soy coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica en ORMUSA, una organización de mujeres y feministas que además participa en diversas redes temáticas sobre temas de derechos laborales y económicos de las mujeres, incluyendo el tema también de la perspectiva de los cuidados y la sostenibilidad de la vida.
Quiero comenzar celebrando o felicitando la elaboración de este documento por parte de la Fundación Ever. Me parece que es un momento importante para poder elaborar ese documento justo cuando se está hablando o se está discutiendo acerca del futuro previsional en El Salvador, y creo que es importante hacerlo también desde una mirada feminista. Este tipo de análisis, particularmente de este tipo de análisis, suele dejarse de lado esa mirada y todo se vuelve, o las discusiones se tornan de pronto en temas altamente técnicos que buena parte de la población no alcanza a comprender la dimensión del problema, cómo esto nos va a afectar y cómo afecta también de manera particular a las mujeres. El tema de las pensiones me parece que es muy importante, y me gusta mucho el análisis también que desde las consultoras del estudio se ha hecho. Primero porque en varios apartados del estudio me parece que queda claro que las pensiones no tienen en cuenta las contribuciones y aportes del trabajo no remunerado. Este trabajo no remunerado generalmente son las mujeres quienes lo realizan en mayor medida, y buena parte de este trabajo no remunerado es el trabajo de los cuidados. Es así, ¿verdad? Como paradójicamente las mujeres que se dedican de forma exclusiva a los trabajos de los cuidados quedan excluidas de los sistemas de pensiones, bueno, y no solamente de las pensiones, sino que en general de las políticas de seguridad y de protección social, pese a que realizan una contribución importante al bienestar social de los países, ¿verdad? Y por supuesto de esto no queda fuera El Salvador. Cuando se habla de reformas o de adecuaciones que deberían realizarse a los sistemas previsionales, creo que es muy importante también mencionar que este es un tema que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres y también con el derecho a tener una calidad de vida y al desarrollo pleno. Esto de implementarse políticas que vayan encaminadas a esto y el cierre de las brechas de desigualdad, esto puede impulsar potencialidades para las mujeres, no solamente en la vida productiva, sino también cuando ya el sistema considera que no somos tan productivas. No solo debe partirse de estudios actuariales, que es cierto, son una necesidad cuando estamos hablando de sistemas de seguridad social, pero la mayoría de estos estudios que se realizan solamente consideran medidas paramétricas, y en el caso de nuestros sistemas, sobre todo en el caso de las pensiones, son medidas paramétricas individualizadas. Entonces, esto se encuentra lejos de la idea de plantearse un régimen que tenga o que pueda ser un sistema solidario y que pueda contar también con aquellas medidas no paramétricas para tener una visión más integral. Para ello es que sirven este estudio que se ha presentado este día, y también es importante la inclusión de la perspectiva de género, o considerar esa perspectiva en el momento de hacer análisis o propuestas para reformas de sistemas de previsión social. Es importante entonces la implementación transversal del enfoque de igualdad de género en las políticas sociales y por supuesto en los sistemas de seguridad social. Este enfoque debe superar también aquellas visiones asistencialistas en el que las mujeres no se entienden como sujetas de derechos, sino solo desde un rol materno y de reproducción, que me parece es el discurso que se ha estado transmitiendo en los últimos años para las mujeres, que no son desde la política pública salvadoreña vistas como sujetas de derechos, sino solamente consideradas en tanto de su rol materno y reproductivo. Y es importante que sean consideradas en la seguridad social, pero también como hablábamos del tema de las pensiones, pero también en asistencia médica
o inclusive en aquellos programas que se llaman programas de alivio de la pobreza o programas de protección social, que también se han visto con serios recortes en los últimos años. Estas reformas que se han realizado en los últimos años, ¿verdad? Que conocemos siempre que se está discutiendo acerca de alguna reforma de pensiones. Sin embargo, las reformas que se han realizado carecen de un abordaje integral, ¿verdad? Que vaya encaminado realmente a la superación de las desigualdades y sobre todo de las exclusiones de género. Cualquier intento de mejora o suficiencia de los beneficios que se quiera hacer para las personas pensionadas debe contar desde su diseño con una visión transversal de género que nos va a ayudar a ver, ¿verdad?, este tipo de trabajo que es invisibilizado por la economía y de pronto también por la sociedad y por ello también de las políticas públicas, y para que este tipo de trabajo también cuente y las mujeres que se encuentran realizándolo puedan acceder a este tipo de derechos como el de la seguridad social. Es importante también, y creo que esta es una deuda histórica, quizá que se tiene, por ejemplo, con las mujeres que se encuentran en sectores excluidos de la economía o que se encuentran al margen de la regulación laboral o de la regulación de seguridad social. Es decir, aquí estamos hablando es importante mencionar el tema de la informalidad para las mujeres, ¿verdad?, que se encuentran una buena parte laborando en el mercado informal. Entonces eso las deja fuera también de los sistemas previsionales, pero hay otro tipo de mujeres que se encuentran trabajando en sectores sensibles de la economía, que inclusive tienen cierta regulación laboral para el trabajo que realizan, pero por el otro lado, aunque son de alguna manera reconocidas como mujeres trabajadoras, no cuentan o no tienen la posibilidad en este momento de poder acceder a los derechos como otras personas trabajadoras, incluyendo el tema de seguridad social. Por ello es importante también superar la exclusión de aquellas trabajadoras, por ejemplo, de las trabajadoras remuneradas del hogar. En ellas se concentran muchas de las exclusiones que hemos mencionado, esto producto de la desestimación del valor del trabajo, del hogar y del cuidado, y luego otra serie de características laborales como la ausencia de contratos, la indefinición legal de un salario mínimo, la desregulación de los horarios, lo que las coloca a estas mujeres en condiciones de amplia vulnerabilidad de sus derechos laborales y también de su capacidad para ser cubiertas por la seguridad social de una forma igualitaria y equitativa al resto de personas trabajadoras. Es importante también hablar de temas de fiscalidad. En este caso es importante hablar de la fiscalidad para el desarrollo y la protección social. Es necesario en estos momentos, es imperante que la planeación de la política social y las diversas herramientas de la seguridad social en El Salvador, es decir, las reformas específicas a sistemas como el sistema de pensiones, pero quiero aprovechar también para hablar del sistema del seguro social también, vayan de la mano de una planeación y responsabilidad de largo plazo de las políticas fiscales y por supuesto que estén asentadas en análisis técnicos de la sostenibilidad financiera de cualquier medida o reforma en este ámbito. Algunas de las reformas o medidas que se han tomado en los últimos años, aparte de representar parches, tienen como un periodo de temporalidad para su aplicación o funcionamiento excesivamente breve. Por eso es que se requiere que a cada rato vemos que se hacen ese tipo de reformas. Y por supuesto, no menos importante, y me parece que es algo que nuestro país necesita en este momento, es poder establecer o contar con instancias de participación y diálogo social que incluya a diversos sectores sociales, como los sindicatos, por supuesto los movimientos de mujeres y feministas no deben de quedar fuera de este diálogo.
que es importante para debatir eventuales procesos de reforma, además de la importancia de que las organizaciones sociales hagamos también, ¿no?, que finalmente es parte de nuestras funciones o roles, el hacer controloría o monitoreo ciudadano acerca de la implementación de la política pública. Y bueno, me pidieron también que hablara un poco qué se puede hacer desde el feminismo, desde los movimientos feministas, tomando en cuenta también el contexto político y social en el que el país se encuentra. Quiero decir que el movimiento feminista y las asociaciones o las organizaciones políticas que luchan a favor de los derechos de las mujeres han sido clave o parte fundamental para la conquista de derechos y libertades para las mujeres, pero también para el cambio de paradigmas, usos, costumbres que por décadas han violentado el desarrollo pleno de las mujeres en los ámbitos sociales, laborales, políticos, culturales, entre otros. Estamos viendo cómo en el país, en diversas partes del mundo, lamentablemente, se consolida el poder en manos de élites políticas y cómo también ha habido un avance de la extrema derecha e incluso de movimientos religiosos fundamentalistas, líderes autoritarios elegidos para asumir el poder que atentan contra la democracia, inclusive desde adentro, y se promueven, ¿verdad?, programas perturbadores que erosionan a las instituciones democráticas. Entonces, ¿qué se puede hacer en este contexto? Y si estamos hablando del tema de pensiones desde el movimiento feminista. Bueno, para mí, primero es definitivamente tener en nuestra agenda de demandas o en la agenda política del movimiento un énfasis en el cuidado. Es importante que este tema sea de los principales temas en la agenda feminista, justamente por lo que comentábamos antes del endurecimiento del machismo institucionalizado. Es importante ahora más que nunca una resistencia y lucha cotidiana feminista, ¿verdad? Un feminismo activista, dialogante, que nos pueda permitir también construir puentes de solidaridad con mujeres que se encuentran marginadas y oprimidas. Acá ya mencionamos algunas: las trabajadoras del hogar remunerado, las mujeres que se encuentran en el sector agrario, las mujeres que se encuentran haciendo trabajo informal y por supuesto aquellas cientos o miles de mujeres que se encuentran realizando trabajo de los cuidados solas en sus casas. Es importante también que exista dentro del movimiento, que se redoblen esfuerzos, que se generen al interno del movimiento feminista esos espacios de participación y que se hagan estrategias para poder incidir ante organismos de derechos humanos a través de la creación de plataformas regionales, por ejemplo, y de realizar inclusive informes sombra para poder denunciar las violaciones a los derechos. Es importante también desde el movimiento feminista poder gestionar el disenso. Eso tiene que ser parte de nuestra agenda política, porque eso nos va a permitir también dialogar con más sectores para poder alcanzar los cambios que tanto anhelamos. Es decir, está bien que dentro del movimiento se hagan como estos espacios de diálogo y demás, pero es necesario abrirse también, por ejemplo, al diálogo con sindicatos y con otros actores sociales que intervienen en el tema. Y algo muy importante también que debe mantenerse en la agenda feminista es no querer separar la economía de la política, ¿verdad? Las políticas públicas y financieras no pueden ser lejanas a las luchas sociales, ya que justamente suelen ser las clases bajas, ¿verdad?, quienes terminan asumiendo la carga de esas decisiones. Por tanto, es importante que estas sean parte de nuestra agenda. Y bueno, esos son parte de los comentarios que yo podría realizar. Y de nuevo, agradecer, me parece muy importante el estudio que se ha presentado y sobre todo que se haga desde una
perspectiva feminista que nos permita también hacer estos análisis diferenciados y mostrar cómo este tipo de políticas también, o la mala aplicación de este tipo de políticas, generan más exclusión, más desigualdad, más pobreza, pero sobre todo que precarizan, ¿verdad? Hoy precarizan la vida de las mujeres. Así que muchas gracias por su atención. Ahora le pedimos al señor Espín que nos acompañe en el escenario para su intervención. Emilio Espina Primo es el representante de la campaña por una vejez digna y realizará comentarios a la ponencia. Para ello tiene 15 minutos. Adelante. Buenos días a todos y todas. La campaña de envejecer con dignidad, para que se grabe, ok. La campaña de envejecer con dignidad fue acompañada por la Universidad Autónoma de Barcelona, por la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, Cordes y la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores, donde participaron profesores y profesoras, estudiantes, muchachas y muchachos, y desembocó en un diagnóstico de la realidad del Salvador que fue presentado en el mes del adulto mayor del 2023, creo recordar. Bien. Entonces, en este momento, yo estoy aquí en calidad del representante de Cordes en la política para las personas mayores en la República de El Salvador, ¿sí? También soy el coordinador nacional de la Coalición por la Dignidad de las Personas Mayores en la República y estoy en el CONAIPAN, que es el órgano del Estado que ve el tema del adulto mayor desde el gobierno, y ahí participo representando a la sociedad civil. Además de esto, tengo 3 representaciones internacionales: la Red Envejecer con Dignidad de Centroamérica y Caribe, la Red Corp de América Latina y HealthPage Internacional en la incidencia global y mundial, con los organismos multilaterales, la OEA, la ONU, etc. Bien, en primer lugar, felicitar a la UCA, no solo por esta presentación innovadora y a la Fundación EVER, sino porque hay una tradición en la UCA de entrar en el mundo de la resistencia y de presentar los temas calientes que inquietan, que preocupan a los políticos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y creo que nosotros hicimos un estudio en el mes del adulto mayor de este año sobre la realidad de la mujer mayor. Siempre los estudios, y pocos que hay, se han hecho sobre el adulto mayor en general sin profundizar las particularidades de la mujer mayor. Y nosotros hicimos un esfuerzo y nos apoyamos con una investigadora de la UCA, de la facultad o del Departamento de Comunicaciones, apoyado por la facultad, y se hicieron encuestas, entrevistas, en fin. Ese estudio está disponible. Después les voy a dar mis coordenadas. El que lo quiera lo pide y se les manda, ¿verdad? Pero fue una contribución importante e innovadora. Lo que decía Carmen es una realidad. El movimiento feminista ha hecho una lucha de muchos años y ha logrado grandes conquistas en el mundo y también en El Salvador, a distinta escala. Sin embargo, el tema de visibilizar la particularidad de la mujer rural y la mujer urbana, la mujer mayor, está invisible en el movimiento feminista. Se ha hablado de las mujeres en general y la lucha feminista, correcto, acertado, pero hay que profundizar en el detalle que significa la mujer mayor y cómo vive, etc. En el estudio que hicimos nosotros y que está disponible, y se lo puedo mandar si me mandan sus coordenadas, se habla de la integralidad que vive la mujer mayor. Ahora, en este estudio se profundiza en un capítulo especial que es el sistema de pensiones. Es complementario, son 2 documentos complementarios que ponen en la palestra y en el debate que no basta hablar de las personas mayores ni de los pensionados, sino hay que hablar también cómo se expresa en la mujer mayor esta realidad con el sistema que tenemos, que todos conocemos. Entonces creo que eso es bueno que lo tomen en cuenta. Algunos datos estadísticos para comprender y complementar el estudio. Nosotros aplaudimos las palabras de Carmen, pero también el estudio que las investigadoras de la
del Departamento de Economía han realizado con el respaldo de las autoridades por este trabajo y por este esfuerzo. Porque además de que toca temas calientes, ¿sí?, políticamente calientes, profundiza y analiza y presenta datos acerca de esa realidad, lo documenta bien. Entonces yo les felicito. Solo que en la pensión básica universal no basta decir eso. Ya les voy a hablar de la legislación rápidamente con el tiempo que tengo, sino pensión básica universal digna, en mayúscula y en negritas. Porque $50 entregados a muy poca gente y pagados a los 6 meses no resuelve el problema de la exclusión, la pobreza, la sobrevivencia, etc. Bien, datos. ¿No? Nosotros manejamos que tenemos 1.200.000. Son datos gráficos porque las estadísticas en nuestro país son dramáticas. Son viejas, no están renovadas, no hay un sistema informático de censos adecuado. Eso pasa en otros países de América, no solo aquí. Pero vaya, nuestros cálculos, tomando diversos datos generales, hablamos de 1.200.000. Para hacer el cálculo comparativo sirve el dato, de los cuales 200.000 tienen algún nivel de pensión. Uniendo las pensiones contributivas y el ramillete de pensiones diversas no contributivas que entrega el Estado. Y 1 millón de personas mayores, después de haberlo dado todo en su vida por su familia, por su comunidad, por su municipio y por el país, en guerra y en paz, está abandonada, descartada y olvidado por las políticas públicas del Estado. Y les hablo yo que estoy como representante de sociedad civil en el organismo del Estado que se llama CONAIPAM para ver la defensa de los derechos de las personas mayores. Este es un dato que no hay que perder de vista. Efectivamente, la pobreza en el adulto mayor se llama mujer. El rostro de mujer es el que representa la mayor discriminación dentro de la gran discriminación de la persona mayor en el mundo de las personas mayores y en el mundo de la mujer que no puede pensionarse, que no tiene o lo que tiene es muy bajo y no permite tener una vida de calidad. Pero hay un dato importante que les va a servir de carácter estadístico. Vean, tenemos en el país un montón de pediatras. Según Naciones Unidas, el descenso de la natalidad es del 33%. Muchos de ellos y ellas tendrán que reciclarse profesionalmente. Y eso va en crecimiento. El programa de la primera dama, que yo lo aplaudo, atender la niñez es muy importante, porque es el inicio de la vida y hay que encauzarla adecuadamente y orientarla adecuadamente con una atención integral. Sin embargo, con esa reducción drástica en crecimiento, tiene 10 millones al semestre del presupuesto. El adulto mayor, con 1.200.000 y un proceso de envejecimiento acelerado no solo aquí, sino en el continente, tiene $500.000 al año. No hay justicia presupuestaria. Yo se lo dije a la ministra enfrente, es injusto la asignación presupuestaria para el adulto mayor y para otras personas con discapacidad, $400.000. Entonces nosotros no decimos se debe atender al adulto mayor y a la persona y descuidarlo, no, atendamos a todos, pero seamos justos en la distribución del presupuesto, tomando en cuenta el fenómeno demográfico, la población y las condiciones en que vive la población. Un dato muy importante. Tenemos 14 geriatras en El Salvador. Todos estudiaron fuera porque no hay ni una universidad privada ni pública que estudie el tema o que prepara a las personas en geriatría y gerontología. La geriatría es como el pediatra de la niñez en la versión del adulto mayor y la gerontología estudia el ciclo de vida. Bien, entonces, de esos 14 que estudiaron todos fuera, 3 están en el ámbito público y en el área metropolitana. El resto está en hospitales privados que nadie puede llegar, o por lo menos el pueblo no puede llegar. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un geriatra en la vida de la mujer mayor? Cuando te mandan al especialista de la clínica primaria, te mandan al especialista, te hace el análisis si es el problema del corazón, te analiza el corazón, te da el tratamiento. Si llegas vivo a la cita, porque las citas son larguísimas, después te enfermas de presión arterial, vas al médico,
y te analiza el problema y te da una solución acertada o equivocada, ¿sí? Después tenés diabetes. Total, que se crea un complejo cuadro clínico, pero cada especialista lo examina tu cuerpo de forma aislada, no con una visión geriátrica integral que permita la compatibilidad de los tratamientos diversos. ¿Qué ocurre? Pues al cementerio más pronto que tarde, porque se le complica el cuadro clínico y ahí va. Si la mujer tiene alguna remesa, efectivamente le ayuda un poco a hacer un examen privado, etc. Ese es un problema para hombres y mujeres, pero es todavía más delicado y más grave en la mujer mayor esa situación. Eso se lo hemos discutido al viceministro de Salud, hemos dado ideas y aportes de cómo abordar el tema. Legislación que tiene El Salvador hoy, les digo en resumen, pero todo esto les puedo facilitar a los que tengan interés en hacer investigación, trabajo social o la tesis, como la UCA y la UES, que tenemos grupos de estudiantes y profesores que están interesados en el tema. Tenemos la Convención Interamericana de Derechos del Adulto Mayor. Es la primera legislación de derechos del adulto mayor en el planeta. Es el primer continente en tener una legislación de ese tipo. Y hay varias versiones. Hay una en cómics, otra en lectura fácil. La OMS hizo una ficha con muñecos muy interesante para difundirlo y divulgarlo. Y los estados están obligados a aplicarlo. Ahora justamente la OEA creó el mecanismo de seguimiento y supervisión a cada país para medir los grados de cumplimiento, y Cancillería es la encargada de explicar qué están haciendo, pero también van a consultar con la sociedad civil. Segundo, tenemos la Ley Especial de Derechos del Adulto Mayor, que, digamos, supera la que existía en el tiempo de Paco Flores, con un enfoque de derechos y no de calidad, y con un abordaje integral coherente con los lineamientos internacionales de la Convención. ¿Significa que me queda? Ok, gracias. Entonces, muy importante, esa legislación está vigente, pero, oigan bien, el Ejecutivo le corresponde hacer el reglamento. Nosotros hemos propuesto un borrador para facilitar las cosas, no hay respuesta. Después logramos la aprobación del modelo de atención integral en salud para las personas mayores y la norma técnica. Y lo logramos, se aprobó y está vigente, pero no se aplica. No se aplica. Y finalmente, ahora está en proceso la elaboración, la consulta de la Política Nacional de Derechos del Adulto Mayor. Ya existía uno del tiempo del bipartidismo, pero actualmente se está haciendo una, pero con consulta, etcétera, que será otro instrumento que se va a sumar. Ya no es un problema de más leyes, es un problema de aplicación, de voluntad política para aplicarlo y dotarlo del presupuesto suficiente y digno. Porque, como digo, no hay equidad en la distribución presupuestaria, porque el Estado tiene otras prioridades. No es prioridad el trabajo y la lucha de las mujeres, no es prioridad la atención a las personas con discapacidad. En el presupuesto se mide el interés. No es prioridad la persona adulta mayor, la educación ha sufrido recortes importantes, la salud también. El tema de la vivienda también, y la economía estamos como estamos, que no lo resuelve una canasta repartida en la campaña electoral, sino es un abordaje integral sostenido. La migración sigue fluyendo. Es decir, que tenemos un mapa que es complejo, es difícil, y la única forma de abordarlo es organizando a la población. Nosotros estamos creando un movimiento de mujeres cuidadoras que lo vamos a unir a la lucha de las personas mayores y, combinado y en conjunto, avanzar en el proceso para visibilizar esta realidad y lograr poco a poco conquistar las aplicaciones de esa legislación, que es la más importante de Centroamérica. Ningún otro país de Centroamérica tiene la calidad de legislación internacional y nacional que tenemos aquí en El Salvador, pero no hay voluntad política para aplicarlo porque no es un tema de prioridad. También en el lobby internacional con las redes estamos debatiendo en Naciones Unidas una convención a nivel planetario, porque solo tenemos la de América, del continente americano. También un tema importante ese trabajo de incidencia global. Entonces, creo que es muy importante decir que los derechos nunca se regalan. Los derechos se conquistan con la lucha organizada de la población, como las mujeres lo hicieron, como la población afrodescendiente, como todos los sectores, la población indígena.
Los derechos se conquistan con la lucha creativa e inteligente de acuerdo con cada una de las realidades. Fíjense, en abril se va a presentar esto y lo firman todas las organizaciones feministas o la mayoría. La política de cuidados que fue aprobada. Volémosle ojo a esto. Y este comunicado es importante que lo tengan. Si lo quieren me dicen, se lo mando. Ok. Y lo firman casi todas las organizaciones unidas. Nos unimos con el tema del cuidado. Y está el documento. Y se va a lanzar. El lanzamiento se va a hacer en abril. Y hay que monitorear y darle seguimiento para que de verdad se aplique y se le dé el presupuesto suficiente. Se supone que va a estar en la sombrilla del ISDEMU. Me imagino que va a ser el ente encargado de esto. Es importante que esto lo tomemos en cuenta. En resumen, no basta hablar de personas mayores, sino hay que hablar del detalle y la particularidad dentro de las personas mayores. El haber destacado el tema de la mujer mayor ahora con este estudio y el que hicimos nosotros antes, más general, es muy importante para que abordemos de forma profunda, integral y multidimensional la realidad que viven las personas mayores. Les hablé de salud, aquí hablamos de ingreso. Hay muchas otras dimensiones que tienen las personas mayores que hoy no tenemos tiempo para abordarlo, por eso me enfoqué más en el tema complementario de salud. Quien quiera avanzar en los estudios, conocer la información, la legislación, después al terminar me busca, le doy las coordenadas y con gusto lo mandamos. Y si se deciden hacer alguna investigación, les vamos a dotar de toda la información necesaria para que puedan hacer un buen trabajo. Muchas gracias y disculpen, me pasé que medio minuto, más o menos. Bueno, gracias. Agradecemos a Emilio Espín y Carmen Urquía por los comentarios a la ponencia. En este momento invitamos a Zaira Barrera, Sara Hércules y Emilio Espín a que nos acompañen a la mesa de honor para el espacio de preguntas y respuestas. Para esta actividad tenemos un tiempo de 20 minutos. Pedimos a quienes tienen preguntas que levanten su mano para acercarles el micrófono y agradecemos que sea lo más breve posible e indicar a quién va dirigida su pregunta. Y luego dar la palabra a quien corresponda a las preguntas. Si todavía hay tiempo, se hace otra ronda, de lo contrario, terminará ahí. Una pregunta para Zairita. En las propuestas de mejora que ustedes han planteado en el estudio, Zairita, ¿qué rol concreto le ven al Estado? Ustedes hablan de diálogo. El gobierno de turno, y que estará por 5 años más, no quiere diálogo. Y la reforma que impulsaron en el 2022, lejos de beneficiar a los trabajadores, lo que ha hecho es darnos la estocada. Porque solo de abril a noviembre del 2023 tomó más de $1.000 billones de nuestros fondos de pensiones, y con el agravante de que por 4 años no nos va a pagar ni intereses ni abono a capital. Pero además les asigna un fondo mayor a las administradoras de fondos de pensiones. Ellas han duplicado sus ganancias. Entonces, ¿dónde está el Estado en concreto y qué debería de estar haciendo? Perdón, hay otra pregunta acá y vamos a recogerlas todas primero. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Roxana Rodríguez, pertenezco a la red de organizaciones que mencionó Julia, que estamos trabajando desde hace varios años. El posicionamiento de la importancia de hablar de cuidados y de la crisis de los cuidados en El Salvador. Nos presentamos públicamente como COSEC. Mi pregunta quizá va más para Emilio, que es el que acá está presente y ha hecho un llamado a todo el tema social, a cómo operativizarlo, que las investigadoras hablan de diálogo social. Yo personalmente me vinculé a finales del 18 y a lo largo del 19 en una iniciativa que llamábamos Pensiones sin AFP, que buscábamos y presentamos una propuesta a la Asamblea Legislativa de ese entonces
y buscábamos que se estableciera una reforma sobre la base de rescatar y reivindicar el derecho humano a la pensión y no un privilegio como bien aquí lo han expresado. Pero la gran problemática, bueno, vino la pandemia y eso ayudó a que ya no se siguiera la discusión. Fuimos, la comisión especial nos llamó, presentamos nuestras valoraciones, pero por la pandemia, dijéramos, todo eso cayó en el olvido y luego ya vimos todo lo que ha pasado del 9 de febrero del 2020 para acá. Que ya todas las posibilidades de diálogo se cerraron, pero uno de los grandes problemas que tuvimos en aquel momento era entusiasmar a las mujeres a esta discusión. Y lo digo también como feminista y como militante del movimiento feminista de este país. Cuando empezamos a buscar a las organizaciones de mujeres nos decían, pero es que las mujeres, lo que ustedes han dicho, no son la mayoría del personal asalariado, las mujeres están en los sectores informales, las mujeres no se sienten convocadas a esta discusión y en efecto no se sienten convocadas. Ese es un primer problema. ¿Cómo logramos entusiasmar a las mujeres organizadas o no para que se vinculen a iniciativas de diálogo social sobre estos temas? Y el otro sector que no logramos involucrar, las juventudes. Las juventudes, o sea, el problema, la discusión seguía siendo de grupos afectados que ya estaban jubilados, jubiladas, o cotizantes que esperaban tener acceso a mejores condiciones de jubilación. Entonces, ni las juventudes ni las mujeres, no logramos que entren, y yo creo que tiene que ver también con la falta de educación y de cultura previsional en este país. Estos esfuerzos que está haciendo la UCA, pues abonan a ir involucrando jóvenes, a ir involucrando mujeres, pero necesitamos hacer esfuerzos más amplios para que en el momento que se vuelva a generar una coyuntura de discusión de estos temas que tendrá que generarse, porque el último remiendo, como bien señalaba la compañera que me antecedió, pues es el más letal, ¿verdad? Y es el que va a explotar más rápido y tendremos nuevamente como sociedad que vernos qué hacemos para resolver. Pero entonces nos queda, ¿qué hacemos para que de verdad las mujeres, las juventudes, nos involucremos en esto que es fundamental y que no es solo un tema de personas adultas mayores, ni de personas cotizantes y trabajadoras? Gracias, buenos días. Mi nombre es Stephanie. Yo quisiera pedirle su opinión. ¿Qué podríamos hacer nosotros como juventud desde la singularidad y de una manera real para aportar a estas problemáticas? Me gustaría que nos explicaran qué podríamos hacer para ayudar, dar nuestro granito y que sea algo capaz a nuestro alcance para poder hacer y ayudar. Sí, adelante, por favor, con las respuestas. Para incorporar a la juventud solo hay un abordaje, es el diálogo intergeneracional. Nosotros en nuestras consignas, cuando nos movilizamos frente a Casa Presidencial, la Asamblea, todas las movilizaciones que hicimos, decíamos en una de las consignas a la juventud: esta lucha es de todos y todas. Lo que no logremos hoy juntos lo van a sufrir ustedes mañana multiplicado. Hacer entender que que el proceso de envejecimiento es cada día, es un proceso acelerado, y hacer esa toma de conciencia. Ese creo que es el camino: formación, educación, integración. No solo a las personas mayores por un lado, los jóvenes, no, fomentar diálogos intergeneracionales. Con respecto a la red de ustedes, que es importante la lucha que hicieron ustedes con el tema de no las AFPs, ahora está la mesa
de trabajo por la pensión digna, que como bien se dijo aquí en el debate, es una visión muy técnico-mercantil capitalista, neoliberal, el análisis, porque el problema de pensiones, claro que tiene una dimensión técnica, pero sobre todo es un tema político y de decisión política y de participación de la población. Solo así se puede abordar. Mientras se siga viendo el tema de pensiones como la caja chica de los gobiernos, con pactos con las AFPs, privilegiando a una minoría y perjudicando a la gran mayoría, estamos perdidos. Y eso no lo vamos a cambiar desde arriba. Hay que cambiarlo desde abajo, articulando el movimiento. Por ejemplo, sería muy útil que en un debate que se pueda promover desde la UCA y la Fundación, se sienten en una mesa, la mesa de trabajo por una pensión digna, ustedes que hicieron una gran labor con el tema de la no a las AFPs y el estudio que se ha hecho desde la UCA y la Fundación, y discutir y ver si se pueden encontrar aspectos coincidentes con enfoque de derechos, con enfoque de equidad de género, porque el trabajo de la mesa de trabajo esta por la dignidad de las pensiones carece de un enfoque de equidad de género, carece de un análisis particular acerca de cómo vive la mujer mayor la situación en su edad de jubilación, de pensión, etc. Entonces, es necesario este esfuerzo. Dispersos no vamos a incidir. Hay que dejar a veces los protagonismos a un lado, unir las fuerzas con la voluntad de producir transformaciones que lleguen a la mayoría de la población. Bueno, en primera instancia agradezco por haber sacado el tema de la reforma 2022, que no dio tiempo para ahondar en eso. Quizá para lo más saliente de esa reforma es que, si ustedes lo recordarán, fue anunciada un año antes, ¿verdad? La reforma en 2021 fue anunciado que se iba a hacer una reforma. Y luego, pues, estábamos todas y todas en vilo porque no se sabía exactamente qué iba a ser esa reforma, hasta que se supo cuando ya se aprobó, que fue en diciembre de 2022. Y esto dice algo de la manera en la que se han tomado decisiones. Una decisión que nos afecta de manera importante a todas las personas en el país, y se tomó de esa manera. Así como se ha tomado la decisión sobre el Bitcoin y como se van tomando otras decisiones que son de gran impacto en nuestras vidas y sobre las cuales hemos tenido hasta ahora poca incidencia porque se toman en circuitos bastante cerrados. Pero de esa reforma de 2022 resalto en particular que fue todavía más perniciosa para el tema de las desigualdades entre hombres y mujeres para la población jubilada, pensionada. Si lo recuerdan, se aprobó, y ese fue el dulce, el papel de dulce en el que venía envuelto esa reforma, el tema del 30% del aumento para las pensiones en vejez. Sin embargo, las pensiones por sobrevivencia no subieron. Y es ahí donde están mayoritariamente mujeres, como ya señalábamos. Entonces, ahí se amplió la brecha. Y además se amplió la brecha entre los que ganaban pensiones de $2.000 y los que ganaban la pensión mínima. Porque el aumento fue porcentualmente igual, pero en términos, en magnitud, para una persona que gana $2.000, hagan la cuenta de cuánto es el 30% y cuánto es el 30% para alguien que gana la mínima, que son $304. Entonces, también se amplió la desigualdad entre personas que ganan pensión por vejez y entre los que ganan la pensión por vejez y la pensión por sobrevivencia o por discapacidad, etc. Ahora, ¿qué papel le toca al Estado? Desde que se aprobó la reforma de 2022, creo que se acentuó el elemento de la no transparencia. No tenemos datos sobre personas cotizantes y sobre monto de pensiones desde abril de 2023. No se ha publicado información que era información de oficio. Entonces, si quisiéramos nosotras referirnos a cuáles han sido los impactos en términos del número de cotizantes, de hombres, de mujeres, de personas independientes, de cuánto subió la pensión, pues no tenemos esa información de la Superintendencia del Sistema Financiero, así como tampoco tenemos información sobre los cotizantes al Seguro Social desde marzo de 2023. Entonces es difícil darle seguimiento así a la coyuntura y participar en igualdad de condiciones en los debates con la gente en el sector público, porque fácilmente pueden desmentirlo a uno sobre la base de información que uno no tiene, porque no la están publicando y no se sabe cuándo la van a publicar. Entonces eso dificulta el diálogo, porque el diálogo social implica que tengamos acceso a la misma información y que tengamos acceso a mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Pero si no tenemos esa información,
los puntos de vista disidentes se descalifican fácilmente porque como no hay cómo comprobarlo. Se hacen pasar como especulación o se hacen pasar como agendas políticas opositoras que carecen de base, etc. Entonces, en la reforma que nosotros hemos propuesto, en realidad, el tema del diálogo nosotros lo mencionamos para establecer una conversación radical sobre si en realidad este sistema de pensiones es capaz de darnos una protección mejor. La respuesta es no. Pero bueno, dentro de lo que hay, y por eso decíamos, dentro del mismo SAP, nosotros hacemos recomendaciones, ¿verdad? De cómo se pueden limar, ¿verdad? Algunos de los aspectos más excluyentes del sistema para mejorar la situación, dado el SAP. Pero el SAP tiene fuertes limitaciones para ser estructurales, para ser incluyente. Eso supondría hacer una reforma más radical que requiere diálogo y que ya he mencionado cuáles son las dificultades para ese diálogo en esta situación actual. Luego mencionaba la compañera acá adelante el tema de entusiasmar a las mujeres para participar de estas discusiones y porque no se sienten convocadas. Primero, porque algunas no son pensionadas y no van a haber pensión, entonces yo qué tengo que decir allí, ¿verdad? Y también porque hay otro aspecto, y en esto la economía feminista, los encuentros feministas tienen aporte importante, hay una naturalización de las obligaciones del cuidado y por tanto hay una naturalización de que cuando llegue el momento en que nosotras dependamos económicamente de la familia, pues la familia le haga honor a ese compromiso que hemos alimentado a lo largo de la vida cuidando de otros, ¿no? Para que al final, pues sí tengan conciencia y nos cuiden a nosotros también. Entonces, hay como una especie de naturalización de ese papel en la sociedad y por tanto, mientras esa naturalización no sea puesta en tensión, en discusión, probablemente van a ver como un tema lejano eso de las pensiones. Ahora, yo sí creo que es muy probable entusiasmarles entusiasmarnos, y me incluyo ahí, ¿no? En la discusión de estos temas cuando se habla de los trabajos del cuidado, porque esa es una realidad cotidiana en la que están inmersas. Y el hecho de decirles, mire, eso que usted está haciendo en su casa es trabajo y por lo tanto usted es persona trabajadora, lo que usted hace es útil, necesario para la sociedad, para la economía, porque la economía es mucho más que lo que implica solo dinero, etc. Creo que por ahí tenemos una oportunidad para ganar conciencia de su estatus de personas trabajadoras que aportan a la sociedad y que por tanto tienen derecho a participar de las riquezas y del bienestar, ¿no? Y no solo esperarlo como un reconocimiento moral de quienes fueron cuidados, sino como un derecho ganado. Con respecto a las personas jóvenes, es interesante, hace poco consultaba un estudio sobre la percepción de las personas jóvenes en el tema de pensiones en Chile, porque en Chile ha habido una lucha muy fuerte en contra de las AFP y han sido acompañadas fuertemente por la juventud, amarrando un poco lo que mencionaba Stephanie, ¿no? O sea, la juventud acompañando a las personas adultas mayores en la lucha por el tema de las pensiones y por el esquema de las AFP. Pero también en ese estudio chileno mencionaban que en la juventud hay como un sesgo de presentismo, se le llama. Es decir, pues si hoy soy joven, vivamos el presente y cuando esté en situación de preocuparme por mis ingresos como persona adulta mayor, pues entonces me preocupo, ¿no? Pero también, aparte de ese presentismo que lo señalaba ese artículo, también es importante tener en cuenta que la juventud misma también enfrenta un entorno de precarización tremendo que les obliga a ir resolviendo el día a día también. Es decir, no necesariamente es que no les preocupe, es que les preocupan otras cosas en este momento. O sea, cómo va a ser su inserción en el mercado de trabajo, cómo son sus ingresos, cómo van a resolver el tema de vivienda, que es tan tremendo, sus propios proyectos de vida, la constitución familiar, si van a tener hijos o hijas o no, y si lo van a tener, en qué condiciones. Es decir, hay otra agenda también de preocupación en la juventud. No es que, yo diría, no es del todo que no les importe, sino que hay otras cosas que están en el primer lugar de importancia. Y bueno, y se va resolviendo. Pero, ¿qué se puede hacer? La primera cuestión es eso que ustedes están haciendo acá, informarse. Informarse sobre cómo funciona el sistema de pensiones y por qué razón nos afecta a todos y todas, estemos o no cotizando, vayamos o no a recibir pensión. Y luego también acompañar los procesos de reivindicación de los derechos
de todas las personas, pero en particular de las personas adultas mayores, de las mujeres, etc. Y bueno, eso tenía yo que agregar respecto a estas dos cuestiones. No sé si te interesaría agregar nada. Complementarios, sí. Recuerden que Chile, de la mano de Fusades, introdujo aquí el modelo exitoso, entre comillas, de las AFPs. Y después se revirtió y hubieron concentraciones en la capital y para revertir el modelo de ahí. Pero fue ese modelo que nos trajeron aquí y la oligarquía lo promovió junto con el partido de la derecha. Yo solo quería comentar acerca de tu pregunta sobre qué se puede hacer. Me provocó mucho, me hizo mucho ruido tu palabra individual. Entonces, yo creo que de la individualidad se pueden hacer cosas, como por ejemplo, empezar desde lo más básico, preguntarte cuál es tu historia familiar, por ejemplo, alrededor del tema, cuál es hacia qué va a tender tus propias posibilidades de acceder a ese derecho. Entonces, y plantearte escenarios distintos, por ejemplo, como lo que decía Zaira en ese momento, cómo va a ser si tengo hijos e hijas o si no tengo, si tengo pareja, tengo hijos e hijas con pareja o sin pareja, sí, etcétera. Todas esas preguntas se pueden hacer porque desde ahí salen reflexiones, ¿verdad? Entonces, un segundo elemento es que, como también lo decía ya Zaira, informarse, animarse a investigar sobre estos temas. Creo que dialogar con otras y otros jóvenes sobre estos temas también, creo yo que eso se puede hacer. Entonces, pero decía al inicio que me hacía ruido tu palabra de la individualidad. Yo creo que eso es importante, pero que hay que trascender de la individualidad a la colectividad. Entonces, también ya lo decía Emilio, los derechos se ganan lastimosamente, aunque haya una Carta de Derechos Humanos, en la práctica para que lo podamos ejercer ha tenido que haber lucha social. Y esa lucha social se hace de manera organizada, porque si no se consigue. Entonces creo que también es importante la búsqueda de espacios de participación social. Entonces, por ejemplo, no sé qué tanto están funcionando, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Economía de acá de la UCA. Hasta hace un tiempo recuerdo que habían 2. Entonces no sé si estas continúan, y si no continúan, reactivarlas. Entonces, y que esas asociaciones no tengan solo un carácter académico, que es importante el carácter académico, pero además, entonces, tener un carácter de proyección social también. Y, por último, también porque es cierto, como dice Zaira, hay otros temas que ahorita son los urgentes para ustedes, pero el ciclo de vida avanza. No hay nada más cierto que vamos hacia adelante y que en algún momento, con suerte, nos va a llegar la vejez, si no nos morimos antes, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en esas cosas también y no hay que esperar a que nos llegue para preocuparnos por eso, porque entonces probablemente va a ser demasiado tarde. Y una última cuestión, perdón, con lo de la juventud. Hay una cosa muy importante en la que también podemos hacer, ya no por nosotros, nosotras mismas, sino por nuestras personas adultas mayores. Estamos hablando de nuestras madres, padres, abuelos, abuelas, etc. Y es que, bueno, primero el uso de las tecnologías. Obviamente es diferente, ¿verdad? El uso que hacen ustedes del que pueden hacer las personas adultas mayores. Pero ustedes pueden servirse de la tecnología para acompañar a las personas adultas mayores en el conocimiento de sus derechos y en el reclamo de sus derechos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que las personas que no cumplieron con los requisitos para pensionarse porque les faltaba cierto tiempo, según la reforma de 2017, pueden cotizar como cotizantes individuales y voluntarios en el Seguro Social? Ese es uno de los elementos más importantes para las personas adultas mayores, porque imagínense lo trágico que es que en el momento de la vida en el que más se enferma uno y en el que más necesita acompañamiento, quedarse sin seguro con lo caro que sale. Entonces, informarse sobre, por ejemplo, mire mamá, mire abuela, aquí hay esta figura, ¿cuántos años le faltaron a ustedes? Venga, la acompaño, vamos a inscribir al Seguro Social, pagamos esos $23, que son más o menos $23 mensuales, y con eso usted puede seguir sus tratamientos en el Seguro Social.
Eso es clave. Imagínense ustedes un diagnóstico de cáncer cuando tienen 60 años y no tienen seguro social. Eso es un costo que no solo va a tener que enfrentar la persona adulta mayor, sino que eso es un cisma familiar. O sea, y eso también marca la trayectoria y la posibilidad de movilidad social, que eso es algo que también abordamos en el informe, para las personas jóvenes. O sea, no es lo mismo ser joven pensando en mi propia vida y la vida de mis descendientes si los tengo, que pensar el ser jóvenes y lo que tengo que responder frente a mi mamá, frente a mi papá, frente a mi abuela, las personas que dependen de mí y que son mis ascendentes, y cómo eso marca también mis decisiones de si voy a tener o no descendientes, porque, ¿verdad? Ese también es otro aspecto de la lucha para la juventud. O sea, informarse no es solo pensando en su propio destino previsional, sino también informarse para acompañar a sus personas adultas mayores en el seguimiento de sus derechos, en la identificación de oportunidades, en las luchas que haya que hacer, porque también eso afecta nuestra vida. O sea, no queremos claramente ver a nuestros abuelos, abuelas, padres o madres sufrir, ¿verdad? Por enfermedades o por pues, el propio proceso biológico que está teniendo lugar, que eso pasa, sino además también tampoco queremos que estas situaciones sean un impedimento todavía mayor para que ustedes puedan enfrentar sus propios proyectos vitales, porque estas situaciones, claro, que marcan las decisiones que ustedes también como personas jóvenes están tomando, pensando en que sus adultos mayores o sus adultas mayores quedan desprotegidos. Imagínense ustedes se quieren ir del país a estudiar y todo eso, pues si piensan, bueno, ¿y quién va a ver por mi mamá o por mi papá o por mi abuela si no tiene pensión, si no tiene seguro y si se enferma, etcétera, ¿no? Entonces, también la información sobre este tema y la lucha sobre este tema tiene que ver con eso, con nuestros vínculos familiares. Hoy la triste realidad es que las personas mayores sufren y mueren por enfermedades que sí tienen solución. Y eso se lo hemos dicho al ministro y al viceministro enfrente. Y otra cosa, sufren y mueren sin gozar de los derechos conquistados en toda esa legislación que les dibujé y que es la mejor de Centroamérica. Pero hace falta que se convierta en hechos reales y que la gente perciba esos beneficios. Y para que eso suceda, protagonismo político de los actores, organizados, unidos, con ideas claras, con agendas de priorización, etc. Solo ese camino. Los gobiernos no escuchan a los débiles. Hay que tener organización, unidad y fuerza para ser escuchados y que sepan que si no atienden esas necesidades va a tener un costo político electoral. Con esta ronda de preguntas y respuestas finalizamos el evento presentación de resultados del estudio Sistema de Pensiones en El Salvador, un acercamiento feminista. Agradecemos tanto a las autoras del estudio como a comentaristas por su tiempo y brindarnos sus conocimientos sobre el tema. La Fundación Friedrich Ebert y el Departamento de Economía también agradecen a todas las personas que nos acompañaron. En la parte de afuera del auditorio pueden pasar por un refrigerio. Que tengan un buen día.